Hoy vamos a hablar de epistemología y vamos a hablar específicamente de Karl Popper, un austríaco nacido en Austria, obviamente, pero que vivió la mayor parte de su vida exiliado en Inglaterra. Nació en 1902 y muere en 1994. Por lo tanto, es un epistemólogo contemporáneo. ¿Qué queremos decir cuando decimos que es un epistemólogo? Y bueno, es un filósofo que hace un análisis crítico de lo que llamamos conocimiento científico. Y para ello, él comienza haciendo una crítica al modelo presente en su época, que es el inductivismo. Bueno, el inductivismo plantea que el conocimiento comienza por la experiencia, pero Popper afirma que si los científicos no tienen un problema, no hay nada que investigar, porque los problemas permiten que los científicos busquen algún tipo de respuesta posible, lógica, y que a su vez se corresponda con los hechos. Más allá de las críticas de los inductivistas o a los inductivistas, Karl Popper afirma que la ciencia se mueve a través de conjeturas y refutaciones. Entendemos por conjeturas todo tipo de posibles respuestas que este científico pueda dar a un problema. Problema que se le presenta porque a partir de sus conocimientos teóricos y de sus manifestaciones experimentales y observacionales, puede darse cuenta de que el conocimiento que tiene hasta el momento no responde a la problemática presente. Bueno, ¿qué dice Popper frente a eso? Que somos sujetos que producimos conocimiento a partir de la observación de hechos, sí, obviamente, pero básicamente de la construcción racional que hacemos a partir de conocimientos anteriores. Popper dice que no podemos mirar la realidad objetiva y desprejuiciadamente, sino que aunque queremos hacerlo, estamos totalmente imbuidos, bañados de una teoría que nos significa la realidad, que nos dice cómo es. Bueno, a partir de eso, Popper dice, bien, frente a un problema que el científico tiene, debe elaborar algún tipo de conjetura. Estas conjeturas van a estar formadas en forma compleja. Ya no van a ser solamente observaciones o hipótesis que sí va a elaborar el científico, sino que también va a incluir leyes y teorías anteriores del conocimiento científico vigente. Eso va, según Popper, a iluminar, podemos entender también, teñir la realidad de esa conformación teórica que ya el investigador tiene. Bien, esas conjeturas van a tratar de responder y de resolver el problema planteado. Para ello, Popper dice, bien, hagamos hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Bien, es una posibilidad teórica, no demostrada aún, de que es posible resolver el problema a partir de una construcción teórico-práctica. Bien, para ello, las conjeturas estarán formadas no solamente por el problema, sino por las hipótesis y las conclusiones que se puedan obtener a partir de esas conjeturas. Bien, una vez que tenemos una conjetura resuelta, de alguna manera explicada, bien, a la ciencia, pero también coincidente con la realidad, no solamente debemos verificarla, que sería un problema para Popper, ahora vamos a ver por qué, sino que una condición necesaria dentro de la teoría de las conjeturas y refutaciones popperianas es que las teorías sean falsadas o que tengan la posibilidad de ser falsadas, refutadas lógicamente, falsadas empíricamente. Bien, ¿qué sucede si una teoría confirma que la realidad es como la describe? Bueno, dice Popper, hasta ahora tenemos una buena respuesta.
¿Es resolutiva? No, es una conjetura que resistirá hasta que aparezca algún caso que la contradiga. Si ese caso apareciera, entonces la teoría sería refutada en una primera instancia, falsada en una segunda instancia frente a la experiencia. Por lo tanto, la ciencia para Popper es un desarrollo progresivo de conjeturas y refutaciones, de hipótesis y falsaciones, de posibles soluciones y contradicciones a esa solución. Entonces, dice Popper, ¿podemos confiar en la construcción científica que elaboramos a partir de estas condiciones, ¿no?, quizá medio inestables frente a la verificación? Y él dice, no podemos confirmar absolutamente ningún conocimiento científico. Veamos por qué. Dice Popper, bien, si yo hago una hipótesis y deductivamente, a partir del razonamiento deductivo, obtengo un enunciado como conclusión singular, ese enunciado yo lo puedo llevar a la realidad y ver si se confirma la hipótesis. Si la confirma, bueno, dice Popper, tenemos corroborada esta información. Pero ¿qué sucede si no la confirma? Si este enunciado singular, que es conclusión de un proceso de desarrollo racional, es falsado. Es decir, no se corrobora en los hechos. Dice Popper, bueno, ahora hay que revisar. Aceptamos la falsación como una forma de mejorar la ciencia, de ir corrigiendo errores, ¿no?, de tratar de ir cada vez aproximándonos más a la realidad, pretendiendo una verosimilitud entre lo que desarrolla la ciencia como conocimiento y la realidad tal cual es. Bueno, si el conocimiento va entre conjeturas y refutaciones, hipótesis y falsaciones, ¿cómo es que se desarrolla este modelo de ciencia? Porque obviamente no se conduce directamente hacia adelante en forma constante, sino lo que hace es una revisión hacia atrás de los contenidos teóricos, empíricos y lógicos que están presentes en la primera hipótesis. Si esa hipótesis es revisada y no se encuentran errores, deberemos ir antes de la elaboración de la hipótesis, es decir, a las teorías que sostienen esta primera idea que he construido como solución. La falsación, a diferencia de la verificación, permite la construcción fiable de la ciencia, ya que la verificación constante lo único que me muestra es una acumulación de casos que verifican la hipótesis. Pero frente a la infinidad de casos que implica la realidad, no hay cantidad que me permita afirmar categóricamente y en forma absoluta una verdad, dice Popper. Pero sí existe una forma de determinar en forma concluyente la falsedad de una teoría, de una hipótesis, de cualquiera de ellas. ¿Por qué? Porque un solo caso que contradiga esa hipótesis es suficiente para Popper para considerar que la universalidad que ella expresa no es absoluta. Y por eso no podemos hablar de verdades en ciencia, sino de verosimilitudes según esta teoría. La revisión se hace como necesaria en la búsqueda del error dentro de la teoría falsacionista. Hipótesis y refutaciones, conjeturas y falsaciones son las estructuras del conocimiento científico según Popper. Bueno, las teorías en la ciencia, en la historia de la ciencia, pueden convivir. Es decir, si una explica una parte de la realidad de una forma y la otra de otra, hasta que una de las dos no sea refutada, pueden convivir en la historia de la ciencia. Les voy a contar el caso de la teoría
geocéntrica y de la teoría heliocéntrica. ¿Cómo pasamos de una a otra? Bien, en la teoría geocéntrica afirmamos que todos los elementos del cosmos orbitan alrededor de la Tierra, por eso es geocéntrica, ¿verdad? Pero han habido demasiadas observaciones y cálculos que han mostrado que los elementos que rodean a la Tierra, Sol, Luna, demás planetas, estrellas, etc., no se comportaban de la manera que la teoría lo explicaba. Bien, ¿cómo hacemos para refutar esta teoría? Porque no podemos ir al cosmos a ver cómo está sucediendo la realidad. Entonces, se elaboran otro tipo de hipótesis y razonamientos que nos permiten ver si esta teoría es aceptada o no, a partir de sus derivaciones. El ejemplo para la comprobación de esta teoría es el ejemplo de la Tierra plana. Si uno considera que la Tierra es plana, entonces la observación de un barco en el horizonte mostrará que el casco y los mástiles van a desaparecer en forma abrupta porque llegamos al borde de la Tierra y nos caemos. Entonces el comportamiento del barco nos va a decir si la Tierra es plana o no en la medida que la observación lo confirme. Si yo miro al horizonte, lo que veo realmente no es que desaparece en forma abrupta, sino que va desapareciendo lentamente y puedo ver en el horizonte el bordecito de los mástiles y hasta una banderita si es que tiene. ¿Esto qué confirma? Que la Tierra no es plana. ¿Por qué? Porque no se confirman las deducciones a partir de la teoría de la Tierra plana. La teoría geocéntrica y la teoría heliocéntrica se modifican a partir de este tipo de comprobaciones que nos permiten, a partir de la observación de enunciados singulares, confirmar o no explicaciones más amplias de la realidad. Bien, pero para Popper, las teorías que son ampliamente complejas y que explican la realidad y que no son verificadas, sino que son, en tal caso, corroboradas, plantean una certeza desde su interpretación a partir de la falsación que delimitan la teoría. Muchas veces enunciados observacionales falsadores terminan destruyendo esa teoría y construyendo otra. Pero históricamente se ha demostrado, y la historia de la ciencia lo confirma, que muchos enunciados observacionales falsadores para Popper no fueron en su momento asumidos por los científicos como limitantes de la teoría, sino simplemente quedaron observando ese caso particular que parece que contradecía una teoría mucho más explicativa. Menos mal, dice la historia de la ciencia, que esos científicos no falsaron su postura, no tomaron ese dato como tan importante o tan determinante como para anular la universalidad de la teoría. Y de eso se trata un poco las limitaciones o las críticas al modelo popperiano. Bueno, Pau, ¿qué te pareció la explicación de Popper? Me pareció muy interesante, pero me hace pensar en muchas cosas, como por ejemplo dos preguntas que me surjan, ¿no? La primera pregunta que me parece que está bueno hacerse es ¿en qué lugar aparecen los aspectos políticos, sociales, religiosos, emocionales, del científico o de las comunidades científicas en estos planteos? Porque en realidad es como que es un planteo absolutamente racional, calculador, metódico, entonces como que me parece que también deshumaniza un poco a la ciencia, este autor. Bueno, si hay algo en favor de Popper en cuanto a ese tema, es que él acepta que la metafísica
es parte de esta construcción teórica que hacemos los seres humanos. Y a diferencia de los inductivistas, él acepta que la condición del pensamiento metafísico del ser humano le posibilita crear conjeturas muy audaces sobre lo que es la realidad. Pero es cierto que no considera otros elementos propios de la sociedad, como las emociones o como, diríamos, las construcciones sociales que se salen de estos condicionamientos científicos, ¿no? O de estos condicionamientos animales, si queremos verlos desde el lado de la ciencia. Digo, el comportamiento social difiere bastante de eso, por lo tanto, no sería un buen método como para hacer un estudio social, ¿no? Y dejaría fuera, sí, estas condiciones humanas, ¿no? Como son la emotividad, las preferencias, las creencias, las inclinaciones, ¿no? Que están presentes en cada investigador. Claro, y además por el tema del poder, que está también como atravesando la ciencia, como construcción de la realidad, que no aparece en él como ese elemento que es el poder, y esa relación con el poder que la ciencia también tiene, con los poderes políticos, económicos, ideológicos, a los que la ciencia también está al servicio, ¿no? Y después por otro lado también me hacía la pregunta esta de que también si aprendemos por el ensayo y error y se aprende caminando gracias a los errores y gracias a los problemas que se van superando, ¿cuándo llegamos? Porque en definitiva también parece como que hubiera que llegar a alguna verdad, o por lo menos estas verdades provisorias, no sé hasta qué punto son confiables, ¿no? Porque esto de estar siempre en el error, es como que siempre estás en el barro y como que nunca salís de lo que refutás. Entonces es bastante provisional y hay como una cosa bastante poco de esa propaganda científica de que es una forma de conocimiento verdadero, serio, objetivo, ¿no? Es que eso, ¿no? De hecho, la misma crítica que le hace a los inductivistas en cuanto a la verificación, ¿no? Que es que, bueno, estoy mirando lo que quiero confirmar, entonces miro el hecho de la manera que más me favorezca. También desde el punto de vista de la falsación sucede lo mismo. ¿Cómo puedo yo aceptar el valor de verdad de ese enunciado falsador si digo que tengo cuidados o pormenores, ¿no?, para considerar la verdad? Es decir, no acepto la verdad, pero sí acepta la falsedad como un camino, ¿no? Y ambos enunciados tienen, dentro de la lógica, el mismo valor, el mismo peso. Sin embargo, él le da mayor peso a lo que le conviene de alguna manera, que es el camino de la falsedad, de la falsación para romper la verdad. Creo que Popper entiende que la ciencia no va a llegar nunca al final. Vamos a permanecer constantemente revisando errores viejos y construyendo posibles soluciones futuras que nunca van a ser del todo seguras, y mucho menos absolutas. Claro, y a la vez la pregunta que me surge, que no tiene que ver con las anteriores, pero que sí aparece como en nuestras prácticas, es ¿por qué esto es importante enseñarlo, ¿no? Porque también aparecen los programas de secundaria, aparecen los programas de formación docente, aparece en programas de la universidad, ¿no? Entonces, vos decís, ¿qué insistencia hay de este filósofo, estas filosofías clásicas, el inductivismo, el falsacionismo? ¿Qué valor tiene hoy día, ¿no?, llevarlo a tantos ámbitos de conocimiento, o por lo menos a espacios como los de formación docente, por ejemplo? Estas teorías que también aparecen como bastante poco útiles para el estudiantado, ¿no? El estudiantado a veces no encuentra en este tipo de formación, de contenido, una utilidad a sus prácticas cotidianas. Bueno, dos cosas. Primero, que la epistemología como disciplina filosófica se dedica a hacer ese estudio, ¿no? El estudio del cuerpo de la ciencia como representante de la verdad científica. Verdad científica que pesa mucho, inclusive hoy. Eso por un lado. Y por el otro lado, creo que
como epistemólogo, se ve obligado Popper a dejar en claro cuál es su camino, pero también cuáles son las críticas a los modelos anteriores. Y creo que desde la filosofía lo que sabemos es que la crítica nos permite avanzar en el saber, nos permite ver diversidad de casos o de respuestas, ¿no? Y poder elegir críticamente. Más allá de que son clásicos, lo mismo que nos pasa con los clásicos griegos, por ejemplo, o los europeos, en la modernidad, seguimos estudiando ese modelo para poder entender no solamente su pensamiento, sino también lo que no funcionó de ese pensamiento. Entonces quizás ir a los clásicos para los estudiantes de hoy en día puede ser algo tedioso, bien, pero la construcción compleja de ese pensamiento hace al pensamiento complejo de hoy. Entonces, como raíz, me parece interesante que siempre esté ahí en la formación de futuros docentes y de futuros científicos, ¿no? Porque en secundaria no sabemos. Claro, porque es como una investigación como de un segundo nivel. Sí. Porque así como está la naturaleza y está la ciencia hablando de la naturaleza, en realidad está la epistemología hablando de las teorías científicas. Claro, de cómo hacemos los seres humanos para hablar de este conocimiento llamado conocimiento científico. Que nos lleva a otras cuestiones que tienen que ver también con el paradigma científico que de alguna manera también defendemos, del cual somos parte, y también de las decisiones que tomamos diariamente, ¿no? A mí también me suena esa pregunta. La tomo, la pregunta a los estudiantes de que, bueno, ¿qué utilidad tiene? Y siempre como que lo que voy es, bueno, la utilidad que vos le puedas dar en tu vida, porque en definitiva también tiene que ver con el medicamento que tomamos, o no, lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué acepto? En ejemplos, ¿no? ¿Acepto una pastilla o acepto un fruto? ¿Acepto una curación en un determinado tratamiento que sea natural? ¿O acepto algo médico? ¿No? Y todas las implicancias que tiene, todas esas cosas que vamos aceptando como personas y como parte de la sociedad. Entonces, para mí ahí también sería esta pregunta lo que me parece que también me queda de esta clase maravillosa que nos diste. Muchas gracias, Pau. A vos también. Todavía queda mucho por aprender en epistemología y en filosofía. La seguimos construyendo. Sigamos.